experiencia que tuvimos también el día de ayer. En primer lugar, tenemos que realizar la actividad en equipos de 3 integrantes, sugiriendo que el alumno de menor estatura sea el que observe el objeto. Rápidamente, por la situación de que consideramos que medir el ángulo lo más preciso posible es algo muy importante que debemos de cuidar, porque con una pequeña variación en el ángulo se van a obtener resultados muy diversos. Entonces debemos de tener mucho cuidado en que esta medida sea lo más precisa posible, tomando en cuenta que el instrumento que se está utilizando es un goniómetro rústico. Entonces sí va a haber algunas diferencias entre los resultados de las medidas de esos ángulos. Como segundo punto tenemos elaborar un goniómetro rústico. El día de ayer se nos dio el material y cada uno de los equipos dio la manera de acuerdo también, incluyendo la experiencia de hacer este goniómetro y ponerlo en práctica. Pero la idea aquí es ya decirles a los alumnos cómo deben de elaborar ese goniómetro, de preferencia que todos estén elaborados de la misma manera para evitar la cuestión de la diferencia, reducir al mínimo el resultado de la medición del ángulo. También realizar una guía que oriente a los alumnos durante el desarrollo de la actividad, de tal forma que no estén divagando. Pudimos notar que en el video, había por momentos los alumnos divagaban mucho, y bueno, para evitar esa situación, estructurar una guía de tal manera que minimice también esa situación, ¿sí? Y precisar el concepto de razón y función trigonométrica. Esa es otra cuestión que comentamos al interior del equipo, porque muchas veces se usan los términos razón trigonométrica y función trigonométrica indistintamente, sin precisar cuál sería la diferencia entre dichos conceptos. Ahí está la estructura de la guía de actividades. Dice, se propone agregar una columna a la tabla donde se especifique la medida del ángulo utilizado. Esto es con la finalidad de que observe, que permanece constante aunque los otros valores cambien. Refiriéndonos al ángulo, que hay un ángulo que permanece constante, y mientras que los valores de la base y la altura van cambiando. Se sugiere anexar a las actividades las siguientes preguntas. ¿Cómo son las alturas de los triángulos con respecto a las bases que les corresponden? ¿Cuánto incrementa la altura en cada uno de los triángulos? ¿Este incremento es proporcional? ¿Se puede decir que los triángulos construidos son semejantes entre sí? ¿Por qué? Pues los datos obtenidos en la tabla puedes obtener la altura del objeto que elegiste. ¿Cómo? ¿Cuál es el dato que permanece constante en la tabla? Con esto se pretende que el alumno llegue a la comprensión de una razón trigonométrica. ¿Qué es una razón trigonométrica? Bien, esas son las situaciones que consideramos se deben de tomar en cuenta o ajustar, adaptar a ese diseño que ya habíamos puesto en práctica. Ese es el trabajo realizado por el grupo 17. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta, comentario? Sí, al final entonces a todos nos atrevan a pasar. Bueno, entonces vamos con la siguiente propuesta. Muchas gracias.
Compañeros, este es el trabajo del equipo 18. Nos dimos a la tarea de tomar directamente el archivo con habilidad y el compañero del grupo y tratar de hacer los cambios que se fueron presentando pues, directamente en el mismo. Entonces, algunos de los cambios que hicimos, y obviamente con ustedes con base en la experiencia del video, fue primero para aprender. Lee cuidadosamente las siguientes actividades y forma equipos de 3 o 4 integrantes. Cada equipo requiere de los siguientes materiales. Obviamente cambiamos ahí, en el caso del rollo, un poco para poder mejorar de alguna manera la precisión de la actividad. Entonces ya aquí estaría directamente. Se conserva lo de transportador, lápiz y cuaderno. Ahora aquí menciona algo interesante. Localiza el objetivo. Para realizar la siguiente actividad necesitan salir del salón de clases. Al igual que ustedes, nos percatamos en el video de que hubieron espacios y momentos en los que los muchachos como que se veían perdidos o no utilizando correctamente el tiempo. Entonces, lo que nosotros sugerimos es que se realice un tiempo para hacer la actividad, la medición, la elección del objeto y después se regrese con todo detalle al aula para que entonces ya puedan elaborar el trabajo con sus cuadernos y en un lugar mucho más agradable. Recuerdo en el video haber visto una chica que se lastimó la cadera o estaba muy incómoda con lo mismo. Asimismo, en la imagen proponemos que no sean 3, sino que sean 4 metros. ¿Por qué propusimos ese cambio? Bueno, en primer lugar, para poder facilitar de alguna manera la medición. Sin embargo, checando el contexto de los demás compañeros, nos dimos cuenta de que en lo general pues no existen edificios tan altos, solamente 12, 14 fue lo que se dio el caso. Y ya se conserva esto. Pusimos ahí una nota, obviamente en color rojo, que la medida de la distancia queda sujeta a cambios en el caso de quien lo requiriera, y obviamente como maestros tenemos esa decisión. Continuamos trabajando prácticamente con la misma secuencia de actividades. Aquí, en esta parte, nosotros decidimos agregar una tabla en donde pudiéramos anotar no solamente en el caso del triángulo estos 3 que aparecen aquí, sino también poner el cociente. ¿Para qué? Pues para poder determinar que finalmente las medidas que ya están allí y que va tomando, pues pueden ser de alguna manera proporcionadas. Entonces, ahí se agregó el cociente de B sobre H, se pone la guía en el inicio, y ellos tendrían que complementar esta tabla como aparece allí en la parte central y de la derecha. Se agregaron también algunas preguntas en la parte de abajo. Dice, si la base fuera de 35 centímetros o 3 metros, ¿cuál sería la altura? Para que de esta manera él pueda encontrar ese factor de proporcionalidad y que él pueda utilizar la razón. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad y por qué? Bueno, él va a darse cuenta que en todos los casos se conserva, que esa sería la que le va a ayudar. ¿Y qué es lo que cambió? Acento el orden. La medida de los lados con la medida de los ángulos, para que también pueda hacer sus diferencias. Allí nos mantenemos prácticamente igual y ya nos dio tiempo a hacer otros cambios, pero básicamente decidimos quitar también la frase de por regla de 3 y en lugar de ello permitirle que pudiera inferir cómo podría obtener algunas medidas que necesite, no directamente diciéndole cómo, sino que él pudiera irlo haciendo.
bueno, lo demás